Venimos a escuchar la palabra de vida que será proclamada y a reconocer la soberanía de nuestro Padre del cielo, alabándole y agradeciéndole los beneficios con los que nos colma diariamente. Dispongamos nuestro espíritu para que nuestra celebración sea fuente de gracia y nos alimente por nuestro Señor Jesucristo. Amén. De pie, por favor. Buenas tardes a todos. Celebremos nuestra Eucaristía agradecidos con Dios nuestro Señor por todos los beneficios que nos concede. Pidámosle por nuestras necesidades materiales y espirituales, por nosotros aquí presentes y por quienes participan en esta Eucaristía a través de los medios de comunicación social. Le pedimos a Dios también por Sandra y Jorge Rosales, Joel y María Elena Miranda, la familia Orozco Luébano, por María del Refugio Ramírez y todas las personas que llevan el nombre de refugio. También pedimos por José Trinidad Quesada Villarreal y Julieta Prado Lozano, que cumplen años. También por las familias Castro González, Muñoz Hernández, Ramírez Herrera, Muñoz Hernández, Leos Torres. Pedimos a Dios por un buen temporal. También pedimos por la salud de Teresa González Reyes, Raudel González Reyes, la niña María José Ruiz Esparza, Angélica Esparza Carrillo, Víctor Díaz Guerrero, Antonia Fernández Sánchez. Y por el eterno descanso de Pedro Martínez Gallegos, Liborio Rosales Gallegos, Miguel Sanabria, Luis Arámbula Flores, María Encarnación Miramontes Ortega, María de Jesús Nizal de Medina, Rodrigo Hernández Salas, Jesús Durán Salazar, María Concepción Ortega Medina, Sebastián Mora, Florencio Durán, José Durán Mora, Hipólito Miramontes Pérez, Apolonio Ortega, Francisca Loera González, Sergio Sánchez Serna, Antonio Serna Loera, Ramiro García González, Víctor Muñoz Ordorica, Fidel Muñoz Gómez, Miguel Esparza Carrillo, Santos Esparza Macías, Esperanza Guiñaga Cuevas, Irene Salas, Ramón Rojas, María del Refugio Llamas Jiménez, Enrique Orozco Luébano y todas las ánimas del purgatorio, especialmente las que más necesiten de nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Reconozcamos nuestros pecados y pidamos a Dios que nos perdone. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Soy pecador, ten piedad.
has redimido al mundo de la esclavitud del pecado, concédenos participar ahora de una santa alegría y después en el cielo de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. La primera lectura nos narra la misión del profeta Ezequiel, el cual sufrirá la incredulidad de una raza rebelde. Escuchemos con atención, por favor. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie y oí una voz que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde, que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras, y ellos te escuchen o no, porque son una raza rebelde. Sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. En lo alto, fijos los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de su Señor los siervos. ¿Todos? Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, fijos en el Señor están los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. Ten piedad de nosotros, ten piedad, porque estamos, Señor, hartos de injurias, saturados estamos de desprecios, de insolencias y burlas. Ten piedad de nosotros, ten piedad. En la segunda lectura nos muestra San Pablo su profunda humildad. Después de hablar a los de Corinto, de su trabajo por Cristo y de las visiones y revelaciones del Señor, les declara también su debilidad. Escuchemos con atención. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. 3 veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha respondido: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. A ver, levanten la mano los papás que hacen oración con sus hijos. Bajen la mano. Levanten la mano los papás que leen la Biblia con sus hijos. Bajen la mano. Levanten la mano los papás que dialogan con sus hijos por lo menos 15 minutos cada día. Bajen la mano. Levanten la mano los papás que salen de paseo con sus hijos. Bajen la mano. Levanten la mano los papás que hablan palabras buenas a sus hijos. Bajen la mano. Los papás que realizan obras buenas con sus hijos, no por sus hijos, sino con sus hijos. Bueno, muy bien, bajen la mano. Bueno, es un examen de conciencia de papás, ¿verdad? Bueno, hoy dice Jesús en el Evangelio: qué difícil es ser profeta con los de su patria, con los de su tierra, con sus parientes y con los de la familia. Qué difícil es hablar de Dios en la familia. Qué fácil es hablar contra Dios en la familia. Qué difícil es llevar palabras buenas a una familia, los mismos miembros de la familia, cuando están atravesando por algún momento difícil. A mí como sacerdote me parece muy difícil cuando celebramos la misa, cuando celebro la misa de algún difunto. Qué difícil es hablarles a los papás cuando se les murió el niño casi recién nacido. Qué difícil es hablarles a los hijos cuando se les murió el papá y ellos apenas estaban empezando la vida. Bueno, pues es muy difícil hablar de Dios y hablar en nombre de Dios. Y Jesús lo sabe. Es más, Dios lo sabe. Escuchamos ahorita en la primera lectura cómo el Espíritu posee a Ezequiel, al profeta Ezequiel, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y cómo Dios lo guía por medio de su Espíritu a un lugar muy difícil. Es más, a un lugar donde no le van a hacer caso. Entonces, ¿qué caso tenían que fuera el profeta? Dios le dice al profeta Ezequiel: mira, te pongo ante un pueblo que esté testarudo, no te van a hacer caso. Te pongo ante un pueblo que tiene duro el corazón,
No fácilmente vas a poder hacer cosas ahí. Pero le dice Dios al profeta, tú habla, tú cumple tu misión de profeta, que sepan que hay un profeta. ¿Por qué quería Dios que el pueblo fuera consciente del profetismo? Para que no le reclamaran a Dios. Señor, no que nos ibas a guiar por el desierto, no que nos ibas a encaminar, no que nos ibas a llevar a la tierra de promisión, dice Dios. Ustedes no se dejaron guiar por los profetas, pero ahí estaba el profeta. ¿Cuántos problemas, cuántas necesidades, cuántas cosas están viviendo en las familias? Porque no hay un profeta, dice Dios. Ahí está el profeta. Ahora hay que ver si el profeta ha hablado. Si el profeta ha dado una palabra de bien, hablemos de la familia. Por eso ahorita les preguntaba si hablan bien en su casa, si hablan cosas buenas en su casa. Nos quejamos del mundo y nos quejamos de la sociedad y nos quejamos de los ambientes. Hay que revisar el ambiente de la casa, el ambiente de la familia. Las primeras personas que el ser humano ve, ¿quiénes son? Pues su papá y su mamá. Y si no son los dos, pues por lo menos ¿qué hemos hecho con el profetismo? ¿O qué tanto hemos sido profetas aquí donde Dios nos tiene? Pues ni modo, en nuestra tierra y es nuestra gente y son nuestros parientes. Y dice Jesús, es difícil, pero hay que cumplir la misión, hay que ser profetas. Dios no le dijo a Ezequiel, mira, ahí mi caso te van a hacer, mejor te voy a poner en otro lugar. No, Dios le dice a Ezequiel, permanece ahí, tú háblales, tú diles de Dios, tú háblales de Dios. Tienen una cabeza dura, tienen un corazón duro, son testarudos, a lo mejor no te van a hacer caso, pero Dios le dice que sepa que hay un profeta. Ahora, ¿cómo decimos nosotros? Pero hay un Dios. ¿Y de qué nos sirve? Dios va caminando con nosotros desde hace muchos siglos. Dios va caminando con nosotros desde toda la historia, pero de manera especial por medio de su Hijo Jesucristo. Lo dice la Sagrada Escritura. De muchas maneras Dios habló al mundo, pero en los últimos años lo ha hecho por medio de su Hijo Jesús. Hemos oído esa voz, hemos oído la voz de Dios. ¿Qué hemos hecho con esa voz de Dios? ¿Le hemos hecho caso o hemos ignorado esa voz de Dios? Y desde el día de nuestro bautismo fuimos consagrados profetas. Desde el día de nuestro bautismo se nos dice que nosotros queda la marca, queda la huella, queda el sello de Jesús, que es sacerdote, que es profeta y que es rey. El bautismo no es nada más una boleta. El bautismo mucho menos es un requisito en la iglesia. El bautismo es la presencia de Dios en nuestra vida para que podamos caminar según Dios, según la voluntad de Dios, para que caminemos como hijos de Dios, pero también para que nosotros y desde nosotros se manifieste la vida de Dios. ¿Y cómo se va a manifestar esa vida de Dios en nosotros? Pues por medio de nuestras palabras y por medio de nuestras obras. Por eso es difícil ser profetas, porque quienes hablamos bien, porque quienes actuamos bien, quienes nos dejamos guiar como el profeta Ezequiel por el Espíritu de Dios que tenemos desde el día de nuestro bautismo, pero que nos ha confirmado el día de nuestra confirmación, que nos hace testigos de Jesús y que se reafirma también esa presencia del Espíritu Santo cuando fuimos ordenados sacerdotes indignamente, pero por gracia de Dios. San Pablo dice que Dios le dijo, mi gracia te baste. Y es también el mismo Espíritu que los ha consagrado el uno para el otro desde el día de su matrimonio, ustedes los papás, y que desde ese día ustedes hicieron un compromiso con Dios de hablarles a sus hijos de Dios. ¿Se acuerdan?
No les preguntó al sacerdote si se comprometían a recibir los hijos que Dios les diera y a educarlos según la ley de Cristo y de la Iglesia. Eso es ser profeta. Como esposo, como esposa, vas a ser profeta. Y no sé qué respondieron ustedes. Desde el día de nuestra ordenación sacerdotal, el señor obispo también, en nombre de Dios, nos preguntó si prometíamos ser profetas, si prometíamos llevar el Evangelio de Cristo, si prometíamos obediencia a nuestro obispo. El día que yo tomé posesión de esta parroquia, ¿sí se acuerdan cuándo fue? Bueno, saqué el día, el 22 de febrero del 2014, pero no digan. Ese día, cuando yo tomé posesión como párroco, lo primero en lo que me comprometí fue ser profeta, en hablarles del Evangelio, en profesar la fe con ustedes. Ese día hice mi profesión de fe aquí puesto de rodillas, no sé si se acuerdan. Porque ese es el compromiso del cristiano, según su vocación. Yo un día como párroco, ustedes un día como casados. ¿Quién como profesionista? Ahí también tiene que ser profeta. Nadie vive su profesión para hacer cosas malas. La profesión, la carrera, lo que cada uno de nosotros hayamos sido, se supone que es para bien de la comunidad, según nuestra profesión. Todos debemos ser profetas, todos debemos vivir nuestro profetismo, les digo, porque lo somos desde el día de nuestro bautismo. Y viéndolo bien, no está tan complicado, aunque nos cuesta muchas veces y aunque la regamos o cometemos errores muchas veces. Mientras estemos en el mundo, así va a ser. Hoy por eso San Pablo, escuchamos este pasaje de su segunda carta a los Corintios. Dice San Pablo: para que yo no sea presumido, Dios ha permitido un aguijón en mi vida. Los estudiosos de la Sagrada Escritura, nadie, absolutamente nadie, ha sabido a qué se refería San Pablo con ese aguijón que Dios le permitía, con ese diablo que lo abofeteaba. Algunos dicen que sería una enfermedad, algunos dicen que sería una prueba, algunos dicen que sería una tentación, algunos dicen que fue una enfermedad que hizo que padecía desde el principio, desde aquella vez que quedó ciego por aquellos días cuando se encontró con Jesús. En fin, lo que sea. Pero a lo que va San Pablo es a decir: yo le he pedido a Dios muchas veces, pues ya que me quite esto. Como Cristo le pide al Padre Dios: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Todo ser humano padece, todo ser humano es débil, todo ser humano cae, todo ser humano pasa pruebas. Así le pasó a Cristo también. Entonces, no debiéramos escandalizarnos y mucho menos juzgar y mucho menos condenar. Porque hoy con el salmista decimos: ten piedad de nosotros, ten piedad. Porque ¿quién es justo ante Dios? Nadie. Porque ¿quién es santo ante Dios? Nadie. Y dice San Pablo: yo le he pedido a Dios, porque solamente Dios me puede librar. Hay tantas cosas de las que solamente Dios nos puede librar, aunque sea una pandemia, pero no logramos confiar en Él. Y San Pablo pone su confianza en Dios y le dice: Señor, líbrame de este aguijón, de lo que sea, a lo que se haya referido
o lo que haya vivido San Pablo, lo que sea, líbrame. ¿Lo libró Dios? Creo que no. ¿Lo fortaleció Dios? Claro que sí. Le habla a Cristo porque a Cristo le suplica y Cristo le dice: te basta mi gracia. Y con eso San Pablo se siente liberado, porque sabe que aún esas pruebas o esas dificultades, eso que él está viviendo, es permitido por Dios. Y entonces San Pablo llega a decir: por eso me alegro de las debilidades, de los insultos, de las necesidades, de las persecuciones, de las dificultades, dice San Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Es una contradicción? Claro que no. Se siente débil en su cuerpo, en su vida, con las limitaciones de todo ser humano, pero vive fuerte en su fe. Y la fe también ayuda, La fe también salva, la fe también cura, la fe también libera de problemas, libera de necesidades, es decir, la fe es sentirnos protegidos y ayudados por Dios, por su gracia, aunque sigamos sintiendo, aunque siga habiendo problemas, aunque siga habiendo necesidades, aunque siga habiendo tentaciones, aunque siga habiendo muerte, pero creemos en Jesús. Y si creemos en Jesús, Jesús seguirá realizando milagros. Si no, no. Jesús va a su pueblo. ¿Cómo se llama el pueblo? Nazaret. Ya se les olvidó que es Jesús de Nazaret. No es Jesús de Belén. ¿Cómo es? Jesús de Nazaret. Hasta en la cruz tiene el nombre. Jesús de Nazaret. Jesús va a su pueblo. Muy pocos le hacen caso. Si acaso le hicieron caso los que lo conocían, pero no lo aceptaron como Mesías. Sí sabían quién era, sí conocían de dónde venían, sí conocían a sus parientes, sí conocían a qué se dedicaba, era carpintero, pero no lo aceptaron como Mesías. Y en la iglesia hay muchos bautizados, en la iglesia hay muchos que se dicen cristianos, hay muchos que dicen que conocen a Jesús, pero no lo han aceptado en la fe. Y creo que el conocimiento de Jesús no nos va a salvar. Creo que lo que nos va a salvar es la fe en Jesús y la confianza en el poder de lo que Jesús puede hacer. Señor, ábrenos llegando al cielo. No sé quién eres. Dime quién eres. Señor, nosotros comimos contigo, convivimos contigo. ¿Sí han oído ese pasaje del Evangelio? No sé quiénes son. Apártense de mí, ustedes, los que hacen el mal. ¿Qué quiere decir? Que solamente seremos conocidos por Dios
y reconocidos por Dios en el bien. ¿Cómo debe ser todo profeta? Jesús fue reconocido por el bien. ¿Sabían que curaba enfermos? Ni modo que no supieran en Nazaret que Jesús curaba enfermos, que había resucitado muertos, ni modo que no supieran. Por eso se admiran y dicen, ¿de dónde sacó esos poderes para hacer milagros? Sí sabían lo que hacía Jesús, pero no lo aceptaron en lo que hacía. Por eso debemos hacer la lucha, aunque tengamos caídas, aunque tengamos pecados, aunque tengamos limitaciones, aunque caigamos en tentaciones, aunque seamos pecadores, porque eso somos todos. Debemos trabajar por alcanzar la piedad de Dios, por alcanzar la misericordia de Dios. Hoy por eso, en comunión con toda la iglesia, hoy le decimos a Dios, ten piedad de nosotros, ten piedad. Porque nadie es justo ante Dios. Porque dice la Sagrada Escritura que hasta el más bueno, que hasta el más santo, que hasta el más justo peca 7 veces al día. Ni modo, así nos dejó el pecado original. Pero nos basta la gracia de Jesús. Hagamos la lucha de vivir más bajo la gracia de Jesús. Que nuestras palabras en familia cada vez sean palabras buenas en vez de palabras malas, en vez de palabras ofensivas que no hacen falta. ¿A quién está acostumbrado a hablar mal? No hace falta hablar mal. Qué pena que a veces los papás reprenden a sus hijos porque hablan mal. O sea, esa no es la pena. La pena es que los papás acaban hablando como los hijos. Qué pena que los papás acaban actuando como los hijos. Tengan cuidado, tengamos cuidado, porque el mal se mete bien fácil por donde sea, a veces hasta por lo bueno. Por eso necesitamos reavivar y reactivar cada día nuestro profetismo. Yo empezaba la homilía preguntándoles quién reza con sus hijos, quién habla con la Biblia con sus hijos, quién lee la Biblia con sus hijos, quién dice palabras buenas, quién hace acciones buenas, no por sus hijos, sino con sus hijos. Necesitamos recuperar el bien, porque el profeta no va a hablar cosas malas. El profeta, Jesús nunca dijo una palabra mala. Las palabras de Jesús fueron buenas. Por eso es el profeta por excelencia. Por eso es el ejemplo. Hay que tomar como ejemplo a Jesús. Hay que hacer la lucha entre nosotros de dar buen ejemplo. Pero no hay que ponernos como ejemplo de nadie. Y no tomemos el ejemplo de nadie. Tomemos el ejemplo de Jesús. Porque siempre sus palabras fueron buenas. Sus acciones no se digan. Cuando va a su pueblo Jesús y no lo aceptan, ¿qué hace Jesús? Jesús, pues se va a otro lado. No le llega la depre, no se siente desanimado, no dice que para qué nació, no dice que ya ni la hace Dios porque le dio esa misión. ¿Qué hace Jesús? Jesús sigue su profetismo, se va a otro lugar. Hagan la lucha de ser profetas. Hagamos la lucha de ser profetas. Ustedes, papás, si no pueden ser profetas con sus hijos, pues séanlo con los hijos del vecino. Ojalá que el papá del vecino
se haga profeta de sus hijos. Pero no detengamos la obra de Dios, porque es obra de Dios. El bien en el mundo es obra de Dios. El mal en el mundo no es obra de Dios, es obra del demonio. Por eso no hay que detener la obra de Dios. Hablemos bien. Esforcémonos por actuar bien. Nadie es santo, nadie es perfecto. Todos somos imperfectos. Todos necesitamos de Dios y necesitamos de los demás. Todos necesitamos sentirnos débiles. ¿Por qué somos débiles? Pero hay que aprovechar la fuerza de Dios, que quiere estar en nosotros. Por eso a veces Dios no puede hacer nada en nosotros, porque sentimos que nosotros podemos. Y a veces necesitamos de la ayuda de los demás. Y a veces necesitamos de la ayuda de Dios. Y como les he dicho otras veces, si ahorita nadie ha necesitado de nadie, no deje de preocuparse. Un día va a necesitar. Y en el mundo, los que dicen que no necesitan de Dios, pues tampoco dejen de preocuparse, porque un día van a necesitar. Si no es en este mundo, es en el otro. Y todo esto tiene que ver con nuestro profetismo. Todo esto tiene que ver con que no podemos detener la obra de Dios, la obra de Jesús. Hay que esforzarnos por hablar bien, por actuar bien. Y cuando no nos resulte, pidamos perdón o perdonémonos. No le hace que no digamos ninguna palabra, pero que nuestras actitudes lo demuestren. Porque a veces es difícil pedir perdón, a veces es difícil disculparse, y a veces es difícil disculpar. A veces es difícil decirlo. Hagamos de la lucha. El profeta habla de Dios y habla en nombre de Dios. Y eso es todo bautizado. Que no nos dé miedo. Que no nos dé miedo ser profetas. Aunque nadie sea profeta en su casa. No todo es malo. Hay muchas cosas buenas. Y podemos hacer muchas cosas buenas, aunque no sea en nuestra casa. Ni modo. Pero hay que hacerlas. Hagamos de la lucha. No detengamos la obra de Jesús, como Jesús no detuvo su obra. No lo aceptaron en su propia tierra, él se va a otras partes. Aunque después la gente quería, aunque fueran las migajas. Aunque después la gente decía, ¿por qué vas y les predicas a los que no son del pueblo elegido? Dice Jesús, ustedes no escucharon a los profetas. Yo les aseguro que en el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratados con menos rigor que el pueblo que no escuchó a Dios, que el pueblo que no practicó el bien, que no hizo cosas buenas ahí donde Dios lo puso, ahí en la tierra que Dios te dio, que es su propia familia, sus propios hijos, el esposo, la esposa. Y me refiero a la familia, no porque toda la responsabilidad sea de la familia, pero yo creo que sí es la responsabilidad inicial. Porque la sociedad, la comunidad, la iglesia, el pueblo, el municipio, comienza en la familia. Si no hubiera familias, no habría ni parroquia, ni municipio, ni nada. Pero como hay familias, por eso empezó a haber todo. Entonces, papás, mamás, sean profetas en su tierra.
Y si sus hijos son testarudos, ni modo. Pero que sus hijos sepan que hay un profeta en su casa. A los curas no siempre nos hacen caso, pero pues Dios quiere que en su pueblo sepan que hay un profeta. Y así cada quien su misión, cada quien su vocación, cada quien su trabajo. Que también en los negocios sepan que hay un profeta. Que en todas partes. Porque donde quiera hay profetas, porque donde quiera hay bautizados. No más por eso. De pie, por favor. Extiendan por favor su brazo derecho hacia el frente. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen que Jesucristo es el Hijo único de Dios, que nació de María la Virgen, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen que el Espíritu Santo es quien llena de amor y conserva en la unidad a nuestra iglesia? ¿Creen que todos bautizados formamos la Iglesia de Cristo, que es una, santa, católica y apostólica? ¿Creen en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Hermanos, esta es nuestra fe, es la fe que juntos nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Bajen su brazo y pueden sentarse. De pie, por favor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso. Señor, que el sacrificio que vamos a ofrecerte nos purifique y nos ayude a conformar cada día más nuestra vida con los ejemplos de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y somos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas diarias de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Pues al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, podemos esperar que un día sea nuestra la Pascua eterna. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo,
rodillas, por favor. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe y mi amor por ti. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino. De nuevo te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe y mi amor por ti. De pie, por favor. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Haz que nuestra iglesia de Jalpa se renueve constantemente a la luz del Evangelio y encuentre siempre nuevos impulsos de vida. Consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de tu iglesia, entre nuestro obispo Sigifredo y sus presbíteros y diáconos, entre todos los obispos y el Papa Francisco. Que la iglesia sea, en medio de nuestro mundo, dividido por las guerras y las discordias, un instrumento de unidad, de concordia y de paz. Acuérdate también, Padre misericordioso, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestra vida, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados. Mira más bien la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Con una mirada nos damos el saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pueden sentarse y quien vaya a comulgar se acerca con sus manos juntas.
De pie, por favor. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón, así sea. Oremos. Señor Dios omnipotente y eterno, que nos has alimentado con el sacramento de tu amor, concédenos vivir siempre en tu amistad y agradecer continuamente tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense un momentito, por favor. Bien, si Dios quiere, el próximo jueves iniciaremos el novenario en honor a la Virgen del Carmen, allá en su capilla, en el sector del Carmen. Los invitamos. La misa será todos los días a las 7 de la tarde. También les seguimos recordando a los niños, sobre todo de tercer grado de catecismo, de tercer grado en adelante, para que ya tengan su cuadernillo de asistencia a misa los domingos. Allí en la librería y en la notaría pueden adquirirlo. También les seguimos invitando a todos a los jueves a la hora santa. Tenemos aquí en el templo parroquial la exposición del Santísimo Sacramento. Si bien se transmite por la página de Facebook de la parroquia, pero bueno, pues los invitamos a que vengan al templo para celebrar la hora santa todos los jueves a las 5 de la tarde. También dentro de 15 días tendremos confirmaciones de adultos para que si alguien se interesa pasen en el transcurso de la semana por mayor información ahí en la notaría. Las confirmaciones serían, si Dios quiere, el próximo domingo 18 de julio, dentro de 15 días pues. Bueno, pues también les seguimos invitando a los que puedan y quieran seguir apoyando para el funcionamiento de la unidad de hemodiálisis Padre Pro, que ya si Dios quiere en esta semana cumpliremos 3 meses de estar prestando este servicio a personas que padecen de insuficiencia renal. Entonces, pues quienes puedan y quieran seguir apoyándonos, vamos ya desde el domingo pasado, iniciamos la promoción de ofrecerles pues boletos para la rifa de un terreno que está ahí pasandito Arroyo Blanco. Ya luego les señalaremos ahí el espacio pues del terreno, pues para que se motiven, ¿verdad? Entonces, pues ahí en la puerta les ofrecemos boletos, cuesta 340 pesos el boleto. El primer lugar es el terreno de más de 200 metros cuadrados, el segundo lugar 5,000 pesos, el tercer lugar 3,000 pesos y el cuarto lugar una comida para 4 personas en el restaurante El Río. Gracias pues a quienes nos puedan apoyar para seguir trabajando para nuestra unidad de hemodiálisis. También quiero agradecer a una persona que nos hizo el favor de regalarnos varios utensilios de estos que se ocupan aquí en el altar. Estos se llaman purificadores. Bueno, pues una persona aprovechó muy bien el tiempo de la pandemia y dijo que durante su encierro pues se dedicó a hacer y algunos bordaditos de estos purificadores que utilizamos pues aquí para la misa. Muchas gracias pues a la persona que nos hizo el favor de aprovechar la pandemia. Digo, que nos hizo el favor de regalarnos estos purificadores, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues también estamos invitando a niños porque pues, la pandemia nos dejó sin monaguillos, ¿verdad? Bueno, tenemos aquí un monaguillo especial, ¿verdad? Hoy tenemos de monaguillo un arquitecto. ¿Sí habían visto un arquitecto de monaguillo? Pues, aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? Bueno, aquí, gracias, Él dejó de ser monaguillo para hacerse arquitecto, ¿verdad? Ojalá no deje de ser arquitecto para hacerse monaguillo. Pero si ven a ayudar a las misas, ¿verdad? Para que no se te olvide de todos los años que fuiste monaguillo, ¿verdad? Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces invitamos a niños y niñas que quieran integrarse al grupo de monaguillos
monaguillos aquí en nuestra parroquia. Queremos recuperar, pues entiende, algunos chicos ya crecieron, aquí el arquitecto, ¿verdad? Pero bueno, pues eso no les quita ni lo católico ni nada, ¿verdad? Y también no se les olvida ayudar a misa, ¿verdad? Entonces, pues entiende, ya unos chicos ya no son tan chicos, ya les da vergüenza que ayudar la misa porque los ve el novio o los ve la novia, en fin, pero bueno, pues sea por Dios, ¿verdad? Entonces, niños que quieran, niñas que quieran integrarse a nuestro grupo de monaguillos, pues los invitamos. ¿Cuándo? Pues cuando gusten, cualquier día de la semana pueden venir a la misa de 6 de la tarde o a la de las 7 de la mañana también, ¿verdad? Pero bueno, la de la misa de 6 de la tarde basta que se presenten y aquí nuestros monaguillos expertos pues les ayudan a prepararse, ¿verdad? Entonces invitamos niños, niñas que quieran ser monaguillos. Bueno, pues ahí en la puerta les seguimos ofreciendo botellitas de agua bendita. Se da un donativo, una cooperación de 13 pesos. Ahí está Chelis, ahí en la puerta. Cada vez les hace más agradable ahí el ambiente y todo para que se animen a comprar. Ahora ya hasta una sombrita les puso ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues también se valora y se agradece la preocupación, el interés y la ayuda de Chelis allá en la puerta, ¿eh? Bueno, de pie por favor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. Digan amén. Con la alegría de habernos encontrado con el Señor, vayamos en paz. Nuestra Santa Misa ha terminado. Buen domingo y buena semana a todos. Y ojalá que seamos profetas también esta semana. Perdón, también si alguien faltó de ayudarnos a hacer invitaciones para que la gente venga a misa, se acercan, es una invitación que hice y que le estamos también pidiendo su ayuda para que nos ayuden a llevar esta invitación a alguna persona o alguna familia. Gracias. Si alguien quiere, se acerca por favor aquí a la puerta. Gracias.